querido hermano y amigo fetevidente, bienvenidos a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Nosotros complacidos de poder estar aquí compartiendo una vez más con ustedes tantas enseñanzas de nuestra Madre del Cielo para compartir con todos ustedes. Como siempre me acompaña hoy Tomás Vázquez, bienvenido Tomás, un placer, un gusto estar aquí compartiendo con todos nuestros amigos fetevidentes. Hola Katia, hola amigos fetevidentes. Bueno, viviendo la experiencia de Nuestra Señora y más en estos días con toda la situación o el conjunto de situaciones que están pasando alrededor del mundo y todo esto también alrededor de lo que es el tema del Inmaculado Corazón de María. Suena mucho el tema del Inmaculado Corazón de María, de la consagración del Inmaculado Corazón de María, pero hoy casualmente conversábamos, vamos a hacer un tema en ese seguir de lo que es el contarle a los hermanos fetevidentes todo lo que es la vivencia de los pastorcitos de Fátima. Y ya habíamos hablado nosotros de Santa Jacinta Marto. Así y en es. este momento, en este programa, vamos a hablar de Lucía, que no le podemos decir todavía que es santa. Ella es venerable, ¿ok? Eso lo vamos a explicar ahora. Pero vamos a tocar el tema de Lucía de Fátima en conjunto con las situaciones que están pasando ahora. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver A con B? Pues eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Exacto. Es un personaje que está íntimamente relacionado con todo lo que está viviendo nuestra Iglesia Católica hoy en torno a esta situación mundial que tiene que ver con la guerra que estamos viviendo y cómo la Iglesia está dando su granito de arena para tratar de resolver o al menos apelar ante nuestro Padre Celestial para resolver estas situaciones. ¿Qué les parece, amigo fetevidente y Tomás, si arrancamos haciendo lo que todo cristiano debe hacer? Es decir, poner todo lo que hacemos en manos del Espíritu Santo. Así que te invito a que te pongas en actitud de oración en este momento. Si puedes, cierras los ojos allí donde estás y nos acompañas en esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar un nuevo día en tu presencia. Te pedimos tu bendición, te pedimos bendigas a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Y te pedimos que nos des el privilegio de servirte como tú te lo mereces. Manda tu Espíritu Santo y permítenos escuchar con los oídos del corazón todo lo que tú tienes para decirnos en este día y que seamos vasija de barro, instrumento en tus manos para poder que seas tú que se exprese y nosotros poder recibir tu palabra. Te lo pedimos también, Santa Madre del Cielo, acompáñanos, derrama tu gracia sobre nuestras oraciones y llévanos siempre ante tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén. Así que nuevamente, bienvenidos todos. Como bien les adelantaba Tomás, nosotros ya hemos estado conociendo a los distintos personajes, o como mejor conocemos, los pastorcitos, que fueron testigos de las apariciones de la Virgen de Fátima. Hemos conocido cada uno de ellos y hoy vamos a profundizar un poco más acerca de, digamos, el personaje principal o la principal de los pastorcitos, no porque fuera más importante que los demás, ni mucho menos, sino porque ella tuvo el privilegio de compartir por más tiempo en su vida de los mensajes de la Virgen. Ella tuvo la responsabilidad de compartir lo que la Virgen nos dejó dicho, y ella tiene, digamos, como fue encomendada con una tarea importante dentro de estas apariciones. Así que antes de entrar en materia, a mí lo que me gustaría, Tomás, voy a hacer un breve refrescamiento por si acaso usted es la primera vez que nos está escuchando y si ya ha tenido la oportunidad de estar siguiendo con nosotros esta serie de programas acerca de la Virgen de Fátima, pueda refrescar lo que ya ha escuchado. Decíamos anteriormente que eran tres pastorcitos, Tomás. Estaba Francisco, Jacinta y Lucía dos Santos, que era la mayor de los tres. Ellos estaban pastoreando rebaños, que era lo más común en ese tiempo, eran niños, y en esa tarea la Virgen hace una serie de apariciones. Y es importante que usted tenga en mente el número 13 en todos estos relatos, porque la Virgen decide venir a visitarlos un día 13 de cada mes y lo hace durante 6 meses, hace 6 apariciones y en cada una de ellas les va hablando, les va contando distintas situaciones. En la sexta aparición incluso, no solo estaban ellos tres, porque ya ellos empiezan a comentar acerca de lo que está sucediendo con sus familiares, inclusive Sor Lucía contaba que su mamá no le creía las cosas que le estaba contando,
Y ya en la sexta aparición, inclusive sucede esto delante de miles de personas. Estaba leyendo, Tomás, que cerca de 70.000 personas estaban aquel día en la sexta aparición y vieron lo que hoy día conocemos como el milagro del sol. Fueron testigos de unos movimientos que vieron en el cielo. Así que digamos que ya pasaron de ser solo ellos tres con todo lo que la Virgen estaba comentándoles a tener ya más testigos. Esto pasa en la sexta aparición. Y Sor Lucía, bueno, ya luego de más adulta, ella entra en un convento, ya siendo monja, también recibe otras visitas de la Virgen. Eso tal vez vamos a comentarlo más adelante. Pero yo quisiera, ya para entrar en materia, después de haber hecho este muy breve resumen, quisiera recapitular lo que nos dijo el Papa Benedicto XVI, que para él personalmente la clave de estas apariciones era el significado, que para él no era más ni nada menos que arrepentimiento y conversión. Recibimos de la Virgen varios mensajes, pero para él la síntesis de lo que ella nos pidió en esas visitas era arrepentimiento y conversión. Y yo no podría estar más de acuerdo, porque al final, cuando vamos ahora a desglosar los mensajes y todo lo que la Virgen nos pide, al final eso es lo que ella nos pide, Tomás, es una serie de tareas, entre comillas tareas, pero para que nosotros como cristianos vivamos ese proceso de transformación, de arrepentimiento y de convertirnos. ¿Convertirnos en qué? En hijos de verdaderos hijos de Dios, en seguidores de Cristo, imitar al Hijo y procurar tener un corazón como el de Él. Y al final nos decía el Papa Francisco que la guerra no es nada más que falta de amor. Y no lo debemos ver solamente en términos de guerras mundiales o de guerras entre países, sino también la guerra que yo comparto probablemente con mi familia, con mi vecino, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. La guerra no es nada más que falta de amor, y de alguna manera eso es lo que podríamos teletransportar a todas las situaciones de conflicto que existen hoy día. Entonces, para nosotros esto retumba ahora más que nunca, porque cuando recibimos el mensaje de nuestra madre y lo tratamos como de escudriñar y de comprender, al final eso es lo que ella nos dice, Tomás. Es eso, conviértete, arrepiéntate y llena tu corazón y tu vida de amor. ¿Amor a quién? Amor al prójimo, a mi familia, el que más tengo cerca, para yo poder vivir esa verdadera enseñanza de parte de Jesús, Tomás. Sí, fíjate, muy bien como dices, el tema de los mensajes de Fátima tienen un culmen, y así como un culmen tiene un mensaje muy profundo que, como muy decías tú, el Papa Benedicto XVI lo dijo en esa famosa homilía del 13 de mayo del 2010, en la que refería que los que pensaban que el mensaje de Fátima era una historia del pasado, pues estaban muy equivocados. Así es. Y verdaderamente, y lo decía en el año 2010, el que piense que la historia de los mensajes de la Virgen de Fátima era una situación del pasado, estaban muy equivocados. Es ahora más urgente que nunca. Entonces uno se queda que wow. Y eso fue 2010, Katia. Ahora estamos en el 2022. Y si en ese sentido era urgente en ese momento, ahora lo estamos viviendo. Y ese es el tema en que vamos a conversar hoy. Así es. Sor Lucía, como muy bien decías, está inmersa en esta vivencia de los tres pastorcitos y las apariciones de Fátima desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre de 1917, con excepción, hermanos, del mes de agosto, donde en agosto se da la circunstancia de que le aparece un 19 de agosto. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas? No. Porque el 13 de mayo, camino ellos a Cobadiría, que era el lugar de las apariciones, el alcalde los agarró, engañándolos diciendo que iban casualmente a llevarlos más rápido a Cobadiría, y los llevó fue a la cárcel. Así es, los mandaron presos. Exacto, los amenazaron de muerte si decían que, o no decían más bien, o que tuvieran que decir que lo que estaban viviendo era mentira. Y en efecto, ellos estuvieron dispuestos a morir por el efecto de no negar lo que estaba ocurriendo con nuestra madre. Eso me recordó tanto a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Así es, y sí que ellos pudieron haber sido mártires. Claro. Sin embargo, era pues en este sentido la misión de la madre que no fue así. Así es. Y fue del convencimiento tanto en el momento de la calidad de niños que eran y la perpetuidad de su secreto, de no decir
En este sentido, nada de lo que la Virgen le había dicho, y por cierto, mantener el efecto de que era verdad, que en ese sentido pues lo soltaron, y fue un 19 de agosto que ocurrió. Cierto. Era la mayor de los 3 pastorcitos y era la prima de los otros 2. Así es. Jacinta y Francisco, los 2 son hermanos, y Lucía era su prima. Era la mayor entre los 3, 9 años, 7 y 6 años. Entonces, ellos 2 fueron santos porque murieron en el año 2000, en el año 1919, 1920, 2 y 3 años después, respectivamente, de las apariciones. Y así fue porque la madre lo dijo. Ellos, Jacinta y Francisco, van a ir al cielo pronto. Pero como tú muy bien dices, decía Lucía, y yo madre decía señora, porque en ese momento decía señora. Ahora, señora se traduce muy bien que por decirlo así, el vocablo europeo y a la traducción, señora significa madre. Pero decían señora, y en ese sentido le decía, Lucía, tú no, tú quedarás un tiempo más. Un poco más. Y ese tiempo más, sabiendo de que ella tenía en ese momento 9 años, representó alrededor de 84 años, porque vivió hasta los 95 años, Katia. ¿Y cuál era su misión? Y aquí es donde vamos a comenzar a concatenar situaciones que estamos viviendo en la actualidad. El efecto de llevar adelante la devoción y difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María por todo el mundo. Y para ello tenemos que, de las apariciones nada más vamos a tocar un solo punto, de la cual es muy importante para irnos luego al resto, porque primero ya los hermanos fetevidentes hemos conversado con toda la serie de programas, mucho sobre las apariciones y demás, y pues hablar del tema de Sor Lucía es muy, muy grande, muy amplio, pero del tema de las apariciones sí tenemos que recordarnos, fue una que fue el del 13 de julio de 1917, cuando la madre le hablaba del secreto. El secreto dividido en 3 partes, donde la primera parte correspondía a lo que era la visión del infierno. Así es. La segunda parte, lo que era la devoción al Inmaculado Corazón de María, y la tercera parte, que es la que se descubrió después, y la que para muchos han escuchado por ahí, que se ha dado mucho morbo, muchas circunstancias, que se reveló completo, que no se reveló, que se reveló incompleto, y eso ha traído una serie de circunstancias, que nunca hacen falta, de movidas habido y por haber, y quizás a veces como seres humanos no estamos aprestos aquí. Yo como laico lo único que puedo decir que yo tengo que ser en este sentido obediente con mi iglesia. Y si mi iglesia dijo que esto se descubrió completo, yo le creo. En santa obediencia le creemos. Yo le creo. Así es. Y como hace la Virgen, yo lo pongo todo en mi corazón. Si me parece que sí, si me parece que no, lo pongo, lo meto ahí y lo discierno. Y que como ocurría el Espíritu Santo con María, pues que al ayudarlo a que la discierna en oración y que al final hagamos la voluntad de que lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y en ello, en esta segunda parte, cuando hablaba de lo que era la devoción al Inmaculado Corazón de María, era el compromiso que le dejaba a Sor Lucía para seguir en su tiempo de vida. Y en efecto, en esa segunda parte, muy bien le comunicó la Virgen que venía, o sea, ya estaba ahí y estaba en la aparición, decía, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y porque por ahí está el amigo evidente y que, ay, el Papa Francisco consagró a Rusia. Sí, vamos a hablar de eso más adelante, pero por eso digo, la importancia que tiene Sor Lucía y la historia de Fátima con los pastorcitos en todo esto, y sale de ahí, porque dice, yo vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, a mi Inmaculado Corazón, y la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Entonces, ella dijo que venía a pedirlo. Eso fue un 13 de julio en Fátima, y luego, así lo cumplió la madre, cuando en un 10 de agosto de 1925, ya en Pontevedra, ya los 2 pastorcitos pequeños ya habían fallecido, y Lucía se había dedicado a lo que era casualmente su vida de contemplación, su vida consagrada, en el convento de las Doroteas, en Pontevedra, España. La Virgen le aparece en conjunto con el niño Jesús, y Jesús niño le pide que en este sentido lleve a ella la práctica de la reparación de los 5 primeros sábados, en reparación a los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que es ultrajado el corazón de su madre. Y así muy bien, entonces, la madre vuelve y responde inmediatamente a lo que comenta el niño y le dice, haz este acto en reparación a mi Inmaculado Corazón
cuando lo lleves a cabo en los 5 primeros sábados de mes consecutivos, rezando el Santo Rosario de manera meditada, haciendo una confesión sacramental y con ello también haciendo la comunión reparadora. Y al hacerlo, el mundo ganará y la persona que lo haga ganará todas las gracias necesarias para su salvación. Y promete en este sentido varias cositas que, como en efecto se nos está cortando el tiempo de este bloque, lo diremos en la segunda parte de este programa muy interesante que estamos hablando de nuestra hermana Sor Lucía de Fátima. No se separen. Bienvenido nuevamente, querido hermano Fetevidente, a este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano, y hoy como siempre con un tema de muchísimo interés y sobre todo de muchísima actualidad. Hoy estamos hablando de una persona que ha tenido una responsabilidad muy importante y es traernos un mensaje de parte de nuestra Madre Celestial, y hablamos de Sor Lucía dos Santos, que es una de las pastorcitas que tuvo el privilegio de poder presenciar las apariciones de la Virgen de Fátima cuando era muy niña. Venimos del bloque anterior y estábamos contándoles que ya Sor Lucía, de adulta, decide vivir una vida consagrada como monja en el convento de Tuy. Y esto, ya siendo adulta, les decíamos anteriormente que las apariciones sucedieron cuando ellos todavía eran niños. Ya estamos hablando de años después. Sor Lucía recibe nuevamente de Tomás la visita de la Virgen un día 13 de junio de 1929, y tengo aquí mis anotaciones y me voy a permitir leerlo para ser específica. Dice un poco el mensaje que ella expresa que recibió aquel día. Ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Voy a, como hacemos con la carne, que la vamos deshilachando. ¿Para qué? Prometiendo salvarla por este, es decir, por medio de mi consagración, la promesa es salvar, en este caso Rusia, por medio de la consagración de Rusia. Es decir, yo hago un acto de consagración mía para lograr mi salvación. Es como el puente, es como el camino para lograr la salvación. Y esto a mí me llama poderosamente la atención, porque el mensaje no pudo haber sido más explícito y más directo. Nos están diciendo cuál es la vía correcta para lograr nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. En este caso el mensaje era muy específico, no quiero confundir, pero la idea es que podamos comprender que así como hay un mensaje de salvación, en este caso de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, mi corazón, yo también necesito consagrarlo al Inmaculado Corazón de María con un único propósito, la salvación de mi alma. Y al final eso es lo que nos interesa a nuestro Padre Celestial, y es lo que a nosotros, como hijos de Él, también debería interesarnos. Es cierto que tenemos un paso por la vida terrenal que nos interesa vivirlo de la mejor manera posible, pero al final el verdadero interés, el propósito de vida como hijos de Dios, es salvar nuestra alma. Y a eso vino el mensaje de nuestra Madre. Consagren su corazón a mi Inmaculado Corazón, que yo voy a lograr interceder para la salvación de su alma. Yo voy a estar ahí, nos dijo ella. ¿Te imaginas, Tomás? ¿Ah? Wow. Es que yo lo pienso y todavía me cuesta un poco. O sea, ella prometió estar allí para interceder por nosotros para la salvación de nuestra alma, que al final ese debe ser el motivo último de nuestra vida. Cada día de mi vida yo debo vivirla para lograr la salvación de mi alma. Entonces, para no desviarme mucho más, porque yo en este tema personal me voy emocionando, volvamos al tema de Rusia, volvamos al tema de lo que significa ese mensaje que dio. Oye, para poder salvarlo vamos a hacer la consagración, necesitamos hacer la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Así es, mira, Katia, vamos a irlo armando como un rompecabezas y volvemos para atrás. Así es. 13 de julio de 1917,
la madre le enseña el horror del infierno a los pastorcitos y luego de eso hablaba del tema de todo lo que producía el mal y el pecado en la humanidad y lo que ocurría con los pobres pecadores, que era casualmente la ida al infierno. Con ello, lo que hablaba del horror de la guerra que estaba pasando en ese momento, 1917, era la Primera Guerra Mundial, y que podía venir, esa guerra iba a acabar, pero que venía una peor si el mundo no se convertía. Y en este sentido se esparcirían todos los horrores del comunismo de la época, que en este caso Rusia era la que lo lideraba. Pero también se podría pensar que Rusia representaba todo el mal que en un momento determinado podría en este sentido estar envuelto en el pecado del mundo. Entonces, para ello, dice la madre, vendré a pedir, decía ella ese día, vendré a pedir la consagración de Rusia en mi Inmaculado Corazón y la práctica de los 5 primeros sábados del mes. Situación que ocurrió, como le decía en el bloque anterior, en diciembre de 1925 en Pontevedra, España, en el convento de las Doroteas, ya cuando Sor Lucía, más grandecita, ya camino casualmente a una comunidad religiosa y en preparación para la misma, le aparece la madre en conjunto con el niño Jesús y le vino a pedir que llevara la difusión de la práctica de los 5 primeros sábados del mes. Y luego, en el año 1929, como muy bien dijiste, 13 de junio, entonces le aparece casualmente nuestra madre a la Virgen, a Sor Lucía, perdón, y le dice, ahí estoy viniendo a confirmarte el efecto de pedir que se consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón. Y en efecto, viene ahí una, se podría decir, como podríamos decir quizás en un sentido humano, una batalla de parte de Sor Lucía, en la que pues resumimos en el punto de que fueron intensas formas de poder llegar a los santos padres de las diferentes épocas y que en este sentido muchos intentaron realizar la consagración, pero no lo pudieron hacer de manera completa como lo solicitó la madre, que fuera una consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, que fuera una consagración colegiada, que colegiada significa que tuvieran todos los obispos del mundo conectados a la misma, y que en este sentido, pues al hacerlo de esa forma iba a llevar un tiempo de paz. Entre ellos el Papa Pío XII intentaron y otros intentaron hacer consagraciones, pero algunos aludían o dejaban quizás algún detalle en la cual podría pensar en ese sentido el cielo en el tiempo de que no se hizo de manera completa. Y así se lo hacían saber. Es como haber seguido la instrucción, pero a medias. A medias. Y definitivamente que estas consagraciones dieron su efecto, pero no quizás al efecto que la madre quería, en este sentido, al hacerlo de la manera como lo pedía. Y en efecto no fue sino hasta ese 13 de mayo de 1984, cuando el Santo Padre San Juan Pablo II realiza la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, incluyendo a Rusia dentro del mismo. Dentro de esa consagración, y no es para pelear aquí, no es el tema, absoluto. Muchos dicen que fue incompleta, no fue completa. Lo que sí sabemos, y a través de lo que es la historia de la Iglesia, que ha sido confirmada y fue confirmada en vida por Sor Lucía, el cual le notificó la madre que sí aceptaba la consagración como completa. Qué interesante. Porque tuvo la instancia de hacerlo colegiado. Él mismo se interesó en que cada uno de los obispos, y mandó carta específicamente a cada uno de los obispos para que todos estuvieran conectados, y en este sentido hizo una consagración de Rusia y el mundo al Inmaculado Corazón. De ahí vinieron muchos efectos y frutos pastorales, en la cual vino un tiempo de paz, como lo prometió la Virgen. Pero siempre se ha pensado de que ha habido una parte que no se cumplió, y la parte que nosotros como fatimistas y miembros del apostolado de Fátima sentimos que lo que no se cumplió no fue lo que hizo el Santo Padre, sino lo que no ha hecho el ser humano en respuesta a esa consagración, porque pensamos a veces que esto es una situación de piloto automático. O de un evento. O de un evento. De esa reunión. O quizás como podríamos llegar a pensar como un acto de magia, en donde en este sentido el Santo Padre consagra y se acabó el problema. Definitivamente con lo que pasó en el tiempo de San Juan Pablo II, sí abolió lo que era el efecto del comunismo de la época en el tiempo, y vivimos muchos frutos pastorales, eso ya lo hemos conversado en otros temas. Así es. Sin embargo, no se vio la respuesta del hombre a lo que la madre pedía. Y uno de esos es lo que conversábamos, lo que ocurrió
en 1917, que venía la madre a pedir y que lo hizo en 1925, que es la práctica de la reparación de los 5 primeros sábados del mes. Y fuera de eso, hermanos, no tenemos que ser tampoco tan profundos, sino que simplemente la madre, como muy bien dijiste en principio del programa, lo que pidió en Fátima y lo refrendó el Papa Benedicto XVI, es que es un mensaje de conversión y de oración y de penitencia. Sí, porque al final el rosario no es una pócima mágica en lo absoluto, ¿no? Para nada. Y si usted tiene algunas expectativas como eso, querido hermano, yo personalmente le tengo que decir que no lo es. Es un acto de amor en el que yo, con paciencia, como lo manda nuestro Padre, voy transformando mi vida con la ayuda de nuestra Madre Celestial. ¿Para qué? Para convertirme, para arrepentirme, para convertirme. Y Tomás, porque ese mensaje de consagración de Rusia venía, como tú muy bien lo dices, con tareas para nosotros también. Esta comunión reparadora de los 5 sábados, es decir, para desmenuzarlo un poquito para aquel que tal vez no está tan familiarizado. Es decir, ¿qué nos pidió? El rosario el primer sábado de cada mes durante 5 meses seguidos. Un rosario en comunión, es decir, habiéndome confesado, estando en gracia con el Padre, hacer mi rosario meditado el primer sábado durante 5 meses. Y luego, además, no recuerdo si son propias palabras de Sor Lucía, no, se acabaron los 5 meses y yo ya cumplí. No, porque es como si dijéramos, ya yo comí hoy, ya yo no como más, porque ya yo comí hoy. Eso no sucede así, ¿cierto que no? Estamos en este día a día, en esta bolina, que constantemente necesitamos este proceso de reparación, de conversión, de transformación, de sanación, y yo necesito continuar de la mano de mi madre, de la mano de Jesucristo en este caminar. Entonces significa, bueno, sí, durante 5 meses, y es una tarea que puedo volver a repetir más adelante, no es que lo hice 5 meses y ahí acabé. Y la idea es que eso pueda convertirse en un acto reparador de comunión para yo recibir esa santa comunión del cielo, estando en gracia, Tomás, como una de esas varias tareas que tenemos nosotros. Así es, fíjate algo, pasó lo que pasó con la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María por el Santo Padre San Juan Pablo II, y se dieron frutos pastorales y dieron un tiempo de paz. Pero como muy bien el corazón humano no despertó y no correspondió a esa consagración, o sea, la gente no se consagró por su cuenta y dejó que las cosas pasaran, pues créanme que esto es un tema de una batalla espiritual donde el mal se sale con la suya y nos agarra dormidos a todos nosotros, y entonces es donde el mal comienza a hacer su efecto. Y estamos viviendo en una época donde estamos viviendo un comunismo mucho más marcado que el que vivíamos en 1917. Estamos viviendo en una guerra, casualmente entre 2 países, en este caso Rusia y Ucrania, y también como se vivía en ese tiempo, en ese caso, acuérdense que Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representaba a Rusia, y en este sentido era una guerra que se estaba dando de gran magnitud en esa época, y también estamos viviendo todavía el efecto de la evolución de una pandemia que no ha acabado, cuando allá en ese tiempo estaba por venir la famosa gripe española, que fue la pandemia de ese siglo. Así es. Entonces estamos viviendo momentos iguales y peores. Así es. Y ante estas circunstancias existe el llamado al efecto del advenimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, a que el Santo Padre, el Papa Francisco, consagre Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Sí, fue una propuesta de algunos obispos de estos países, específicamente de Ucrania, y de algunos obispos del mundo y de algunas asociaciones marianas, y siento que más que la propuesta quizás eran las afirmaciones de lo que pudo haber sentido en el corazón el Santo Padre, de querer hacer una renovación de la consagración. Y fíjense, volvemos al tema, no vamos a hablar ya si esto fue o no era, y es más, todavía fíjense que hay detractores en la iglesia que todavía el Santo Padre hizo la consagración y dice que no fue completa. ¿Qué queremos? A ver, y en este punto es muy importante porque tenemos que dejarnos quizás
de ver las cosas exteriores y por ello Exacto. dejar de ver lo que nos corresponde, bueno, Katia. Si no estoy de acuerdo con que haya sido no completa, vamos a centrarnos en lo que yo sí me puedo toca hacer a mí. Así y es. creo que a veces nos vamos ante este bullicio que hay afuera cuando nos distraemos de nuestra verdadera tarea. Exacto, y nos quitamos nuestra verdadera responsabilidad. Y temo mucho, creo que eso lo quería dejar para el otro bloque, pero me preocupa mucho que fue una fiebre todo este tema de la consagración hasta cuando lo realizó el 25 de marzo el Papa Francisco. Y después de ahí, como si hubiera apagado, apaga y vámonos. Como un evento, y como esto no es un evento. Y es ahí donde en el siguiente bloque vamos a tener que hablar de la importancia y seguir hablando de la importancia de lo que Sor Lucía promovió, porque así se lo pidió nuestra Madre en todo el mundo para que viniera la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Así que, hermanos fetevidentes, no se aparten de sus televisores, que en este tercer bloque les seguiremos casualmente con esta historia. Querido hermano y amigo fetevidente, nuevamente bienvenido. Gracias por permitirnos el privilegio de entrar en sus hogares y compartir todos estos mensajes que estamos seguros y esperamos de corazón que los estén edificando, que los estén ayudando a crecer en la fe, a aprender un poco más y sobre todo a estar consciente de la responsabilidad que tenemos como cristianos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Como ya hemos mencionado en los bloques anteriores, estamos hoy afianzando un poco más acerca del mensaje de la Virgen de Fátima a través de Sor Lucía. Y ya hemos ahondado un poco más acerca de un poco de la historia, de cómo empezaron todas estas apariciones, y ya estamos propiamente como deshilachando o conociendo a profundidad ese mensaje que ya esas tareas, porque ella vino también a darnos mensajes, pero también nos vino a pedir algunas tareas. Y como hemos dicho, la tarea no tiene otra finalidad, porque la verdad es que como seres humanos no nos movemos, porque sí, nos movemos interesados por algo, ¿no? Entonces, estas tareas tienen como objetivo la salvación de nuestra alma, la intercesión de nuestra Madre en el momento que sea así, para nosotros poder recibir la gracia de Dios. En línea con esto, eso que nos pidió la Virgen en este mensaje, las tareas que nos pidió llevaban a cabo algunas intercesiones de ella. Es decir, nos dijo pedir por la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y pedir por esa comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Entonces, Tomás, yo quisiera que nos ampliaras un poco más, que nos describieras un poco más estas peticiones que nos hizo la Virgen y qué rol, otra vez, qué papel jugamos nosotros y cuáles son nuestras responsabilidades, porque decíamos en el bloque anterior que un poco mal acostumbrados diría yo, a ver estos esfuerzos que hace nuestra iglesia como eventos, y un evento es algo que sucede una vez y que cuando pasó ya, cuando eso terminó, yo me olvido y no vuelvo a pensar en eso. Estas peticiones no tienen nada que ver con eventos, tienen que ver con nuestros procesos de transformación como personas y como iglesia. Y por eso son tareas que nosotros debemos continuar haciendo a lo largo de nuestra vida terrenal. Entonces, ¿cuáles son esas tareas, Tomás? Detallemos cuáles son esas peticiones que nuestra Madre nos dejó dicho en estas apariciones. Sí, mira, Katia, y amigos fetevidentes, tenemos que caer en cuenta de algo. A partir del momento en que el Santo Padre realizó la consagración de Rusia y Ucrania y con ello todo el mundo al Inmaculado Corazón, fíjense qué manera más tierna, de la consagración, de la fórmula de la consagración podemos hacer una catequesis, y buen tema, Katia, para otro programa. Vamos a hacer una catequesis de lo que es la misma fórmula de consagración, porque es en sí rica en información de lo que hace el Santo Padre en su plegaria, pidiendo la intercesión de la Virgen por la paz del mundo. Pero nada más voy a sacar un pequeño extracto, y mira cómo casualmente lo vemos en las imágenes. Dentro de ese extracto, el Santo Padre no se queda corto simplemente pidiendo la consagración de Rusia y Ucrania a su Inmaculado Corazón, sino dice de cada persona
Y al decir de cada persona, créeme que fue el momento donde más me afligió mi corazón. Porque, mi hermano querido, y mira, en este punto puedes estar del otro lado y puedes estar en contra de lo que digamos, puedes estar en contra de la iglesia, puedes ser un ateo empedernido o puedes ser un pecador de los peores, pero el Papa a ti te consagró. Porque dijo, amén, toda persona en este mundo, y aunque tú no lo quieras y ahora lo quieras rechazar, ese hombre que está ahí cabizbajo orando, intercedió por ti, porque dijo, por cada persona de este mundo. Amén. La iglesia no deja fuera a nadie, y el amor del Señor es tan maravilloso y lleno de misericordia que no deja fuera a nadie. Fuera de esta circunstancia y dándose esta consagración, y como decía en el bloque pasado, hay algo que me está preocupando un poquito, pero no pierdo la fe. Hubo tanta efervescencia de que el Santo Padre hiciera esta consagración, y a partir de ese momento la emoción fue tan grande que pareciera que se hubiera esfumado simplemente cuando le mete una aguja a un globo. Y de ahí ya todo el mundo se olvidó de la consagración. Y esperamos que en algún momento quizás esto haya sido, como muy bien dices, un evento. Y créanme algo, no es porque lo dije yo, sino que la misma madre lo dijo. Vendrá un tiempo de paz y veremos, como es el llamado de este programa, veremos verdaderamente un nuevo Pentecostés mariano que vamos a vivir a partir de ese momento que nuestro Santo Padre consagró Rusia, Ucrania y todo el mundo al Inmaculado Corazón. Y lo vamos a ver en el tiempo. Y créanme, va a ser así, porque así lo dijo la Madre, y así siempre lo ha cumplido, y la Madre no dejará de cumplirlo, y veremos en el tiempo este Pentecostés, nuevo Pentecostés mariano que vamos a estar viviendo. Sin embargo, hermano mío, tenemos que hacer nuestra tarea. Como también muy bien, y recogemos toda esta información que habíamos dicho, decía nuestra Madre que venía a pedir la consagración de Rusia, y nuevamente el Santo Padre realizó esta consagración el 25 de marzo. Permitía con ello un tiempo de paz, pero también pidió la comunión reparadora de los 5 primeros sábados del mes, y que va aunado casualmente a todas las peticiones que hizo en Fátima por la paz del mundo y la conversión de los pecadores, en la cual en este sentido, aunado al esfuerzo del Santo Padre, que ahí, como ustedes muy bien ven en la pantalla, afligido, compungido, mucho vivido también de lo que es esa parte del secreto, ya le están llamando también como el Papa actual de Fátima, y en este sentido, entregando todo el mundo a su Inmaculado Corazón, necesita también la segunda parte, diría yo, la parte complementaria, la que corresponde a todo el mundo a responder a esa consagración que hizo el Santo Padre. ¿Y qué es? Casualmente, exacto, como decimos, cumplir la tarea. Exacto. Uno, y como lo dijo nuestra Madre en Fátima, rezar el rosario todos los días, rezar el rosario meditado todos los días. Como muy bien decías, no es una fórmula mágica, pero es una poderosa herramienta contra el mal, y en ello también para salvarnos de la guerra. Aparte de eso, los sacrificios y penitencias, como muy bien nos recordaste que hizo el Papa Benedicto XVI, lo recordó en esa homilía durante el año 2010, donde decía que Fátima era conversión, oración y penitencia y arrepentimiento. Porque, ¿qué pasa? Ante esta consagración que hizo el Santo Padre, viene una segunda locación. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Es la conversión. Se consagra, se encomienda a una persona, a un lugar, a un país, al mundo, a su Inmaculado Corazón, para que la Madre permita en esa persona, en ese lugar, en ese país y en el mundo, la conversión. Entonces, tenemos nosotros que ante esta circunstancia, ante esta encomienda, Katia, abrir nuestro corazón para que permitamos, como lo hizo la Virgen de Fátima a los pastorcitos, que introdujo esa luz que era Cristo en los corazones y permitió una transformación para que así vivamos verdaderamente una conversión plena y encaminarnos a un sendero de santificación. Entonces, esa es la profundidad y la espiritualidad de Fátima, en la que nos lleva por medio de la oración, el ayuno, la penitencia, casualmente a transformar nuestras vidas. Queremos transformar primero la vida del otro sin transformar la nuestra. Entonces no somos verdaderos testimonios cristianos. Y en ello, si todo el mundo espera que el otro se convierta, nadie se va a convertir. Y la consagración, en este sentido, queda hasta cierto punto sin efecto, porque es para todos. Pero si no abrimos el corazón a la gracia
santificante que permite casualmente esta consagración con todos sus frutos pastorales, no vamos a ser parte de la misma. Así es. Y por ende, ante lo que es, como decía, rezo del Santo Rosario, realizar las prácticas de reparación en conjunto con lo que es el ayuno, la penitencia y los sacrificios, viene la otra parte que le encomendó. Por eso decía, este programa no podía pasar de hablar de Sor Lucía y lo importante que ella le encomendó la Virgen a ella para este tiempo, que es casualmente difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y si se dieron cuenta, es que el Santo Padre en esa consagración le consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, porque es la plataforma de salvación de estos tiempos. ¿Y qué pasa, Katia? Esa práctica, esa devoción conlleva dos puntos. Uno, y ahora lo podrá entender nuestros hermanos, o lo podemos saber explicar como es debido, que esta devoción lleva dos partes. Una que es el efecto de mi consagración personal al Inmaculado Corazón de María. Y si ya lo hice, mi renovación, que muchos hicieron este 25 de marzo. Muy bien. Por eso es que se dice que vamos a vivir un nuevo Pentecostés mariano, porque el Santo Padre consagró Rusia y Ucrania a todo el mundo, pero invitó a los obispos a lo que lo hicieran, y todavía invitó a los sacerdotes que lo hicieran, e invitó a todo el mundo que lo hiciera. A usted también lo invitó. Exacto, y en ello no solamente Él nos consagró, sino que nos invitó a que cada uno lo hiciéramos, y se dieron paulatinamente y de manera consecutiva en todo el mundo cantidad de consagraciones que creo que como nunca antes. Te puedes imaginar que puedo haber bajado el cielo en la tierra ese día, y de ahí venir un Pentecostés mariano como casualmente se llama nuestro programa. Es ahí donde nos llena de alegría el amor de nuestra Madre, que nos ama tanto en Panamá, y tanto así que permitió que el señor arzobispo de Panamá tuviera la consagración que me hicieron de manera simultánea en Fátima, en el lugar de las apariciones, y donde él pudo concelebrar con el cardenal, que era el limosnero del Santo Padre y enviado en ese momento para hacer la consagración, en conjunto con el Santo Padre en Roma, y que nos da el detalle de que la Virgen nos ama mucho, que mandó casualmente a representantes de la Iglesia a estar allá para que también consagrara con ellos este país. Por ende, hermanos, nos falta la tarea nuestra. Así es. ¿Y cuál es la tarea en este sentido? Vivir y llevar adelante la devoción al Inmaculado Corazón, que es casualmente nuestra consagración por un lado, y por el otro lado, que es la otra parte, la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Y el rosario todos los días. Y el rosario todos los días. Entonces, dense cuenta que está la fórmula completa. Así es. El rosario todos los días, las prácticas de reparación en cuanto a lo que son penitencia, ayuno y oración, lo que sería casualmente llevar la devoción adelante al Inmaculado Corazón de María, que compete a lo que es mi consagración personal o mi renovación al Inmaculado Corazón de María, y con ello mi familia, mi comunidad, mi parroquia, y llevar la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Animemos a nuestros sacerdotes. Creo que estamos en un momento crucial, en donde no es algo inventado, la Madre lo pidió, y si desde la cabeza de nuestra iglesia viene casualmente redundando ese mensaje con la consagración que realizó él, ¿por qué no irlo o seguirlo haciendo a través de nuestras parroquias y con ello llevar la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes? Porque con ella permitió la Madre, mira las cosas interesantes que prometió. Uno, que es nuestra salvación y la perseverancia de nuestra gracia al final de nuestros tiempos. O sea, que al final de nuestros tiempos nosotros podamos perseverar en la gracia para poder ir al cielo. Segundo, la paz del mundo, incluyendo la paz en las guerras. En este sentido, el término de la guerra. En este punto, la conversión de los pecadores, la conversión de Rusia, la conversión de cada uno de nosotros, la unión y la fortaleza de la Iglesia ante las disensiones del ministerio petrino. Lo estoy diciendo estrictamente como es. La fortaleza de la Iglesia ante las divisiones que se quieran dar alrededor del Santo Padre. Que yo no no tengo lo que debemos decirle, permitir. y yo no debo decir más de esto porque todos nuestros hermanos saben cuál es la lucha y el peso que tiene a sus espaldas el Santo Padre. Así es. A través de las circunstancias que están ocurriendo a través de la Iglesia, y en la cual en este sentido verdaderamente pues busca lo que es la parte de tener lo que es una división a través de la Iglesia, y por ende lo que busca lo que es la práctica de reparación es el fortalecimiento de la misma.
Y al final, hermano querido, ¿saben qué es lo que va a venir? El triunfo definitivo de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Pero para eso necesitamos una apertura de corazón. Porque concluyo con esto, hermano, si no abrimos el corazón, pasará desapercibido mucho en parte todo este acto de misericordia que hizo el Santo Padre con la consagración. Y si no hay respuesta de parte de nosotros y no hay aumento de corazones convertidos, podrá venir una tribulación mayor. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Vendrán en circunstancias ante un pueblo terco, el cual pues lo que quiere buscar en este sentido, no la pérdida de nuestras almas, sino lo que es el llamado a atención para que convirtamos nuestros corazones cautivos. Y yo quisiera también cerrar, Tomás, con este mensaje. En mayo de 1930, el Señor le revela a Sor Lucía, ya no la madre, el Señor le revela a Sor Lucía cuál es el objetivo de estas prácticas que acabamos de comentarle. ¿Para qué? He aquí, hija mía, abro comillas, he aquí, hija mía, la razón por qué el Inmaculado Corazón de María me hace pedir por este pequeño acto de reparación, los que acabamos de mencionar, más de mi misericordia para perdonar a las almas que han tenido la desgracia de ofenderla. Es decir, es una práctica que debo hacer para que para el perdón de mi alma, para implorar nuevamente por la misericordia de Dios. Yo espero de verdad, de corazón, Tomás, que lo poco que hayamos podido ampliar en este programa que se nos ha quedado corto, haya servido de verdad para tocar allí esa fibra y darle sentido a estas tareitas que la Madre nos ha dejado, que representan al fin y al cabo ese granito de arena que usted ahí desde su casa lo puede hacer para la salvación del mundo y de su alma. Nuevamente, gracias por permitirnos el honor de entrar a sus hogares. Los esperamos en un nuevo programa de un nuevo Pentecostés Mariano. Tomás, ha sido un placer compartir contigo hoy. Gracias a ti, Katia. Bendiciones. Ave María.